Hola, Renting Dragon aquí con un nuevo video y hoy les voy a hablar de un tema científico. Les voy a explicar más o menos qué es la neotenia y cómo conecta con el tema de las lolis. ¿Por qué a ti que estás viendo esto te gusta tanto Tatsumaki? ¿Por qué te gusta Kana? ¿Y por qué cuando ves a Anya, la de Spy Family, dices así como, no, ella no, ella no? Para empezar vamos a definir qué es la neotenia y cómo se presenta en el mundo animal, en el mundo real, en la naturaleza. Y también se encuentra en los humanos. Curiosamente, de hecho, hay que explicar algunas cosas. Vamos a comenzar. La neotenia es cuando un espécimen ya en etapa reproductiva, ya desarrollado, básicamente lo que se considera ante la biología, ante la ley, ante la biología, ante la ciencia, no ante un político, no ante un montón de femiorcos gritando, un adulto. O sea, básicamente cuando ya se puede reproducir, cuando ya está en la etapa adulta de su vida. Y aún presenta características de su infancia, características previas a su etapa de adulto. Un ejemplo muy usado de neotenia en los libros de ciencia de biología de mi país, México, por el hecho de que justamente es un animal de la fauna autóctona, es el ajolote. Ese animalito que justamente lo que pasa es que es una salamandra con neotenia. El ajolote no es presente una especie, es una mutación de una especie. Es un tipo de salamandra acuática de agua dulce que presenta características de neotenia y albinismo, o lo que es lo mismo esa cosa, por eso está en peligro de extinción de hecho, porque justamente su entorno es, o sea, el entorno que hace que tenga los efectos hormonales que mantienen la neotenia y el albinismo del ajolote está perdiéndose. O sea, se da en un territorio muy específico, en un entorno muy específico, y el mismo animal en otros territorios se convierte en una salamandra común. No me acuerdo bien la especie de salamandra y es más, hasta me voy a poner a investigar. Este video, de hecho, lo hice un video parecido para mi canal en inglés y por eso quiero hacerlo para este. Eh, la cosa el ajolote es un ejemplo. Presenta las branquias, o las extensiones branquiales. Bueno, sí son branquias porque de hecho las va perdiendo ¿qué dice aquí? Salamandra. Ah, sí. Es básicamente una subespecie, se puede decir, de la llamada salamandra atigrada. Aunque al parecer ya se le considera una especie propia, separada a lo que acabo de leer. Pero de hecho, ya no solo entra en el rasgo neoténico, sino en lo que ya le llaman literalmente pedomórfico. O lo que es lo mismo, tiene características de niño, o sea, de su infancia. En este caso justamente es un rasgo de neotenia muy marcado, o sea, es un rasgo de neotenia que básicamente es una versión capaz de reproducirse de la misma larva de la salamandra. Otro ejemplo de neotenia en el mundo animal es son algunos tipos de perros y los gatos. O sea, los gatos como tal, tienen rasgos neoténicos de otros, ¿cómo se llama? Eh, de otros tipos de otros tipos de felinos más primitivos, justamente de los cuales se originan. O sea, básicamente la mayoría de los rasgos neoténicos se inclinan a lo que se podría decir que son rasgos infantiles o juveniles, se inclinan a básicamente ser una versión más adorable de la versión adulta anterior, o sea, de su ancestro. Y de hecho el humano es una forma muy neoténica de primate. O sea, comparado con otros primates, nuestra apariencia de adultos tiene rasgos mucho más finos, para que me entiendan. O sea, fíjense por ejemplo en la frente de un gorila comparada con la de un humano, la frente de un orangután, tanto macho como hembra, comparada con la de un humano, tanto macho como hembra. O sea, no tienen rasgos mucho más toscos que los del humano. El humano tiene rasgos que se parecen un poco más a su versión juvenil en esa etapa de desarrollo.
Em, Probablemente para algunos de ustedes sea más difícil de entender todo lo que estoy explicando porque no soy bueno explicando las cosas y porque aparte de todo pues es un tema así como complicado y no soy un científico, no soy un experto. La cosa está en que la neotenia es cuando un espécimen conserva rasgos biológicos de su forma infantil o juvenil. O sea, básicamente cuando ya te quedaste así. Por ejemplo, tu amiga de la prepa que desde la primaria se ve igual y que ya tiene ahorita 30 años y se ve igual que como se veía a los 10, justamente tiene rasgos neoténicos. Hay muchos chicos y chicas, y sobre todo chicas, que presentan rasgos neoténicos. Es algo totalmente normal, es algo totalmente natural y probablemente a muchos les cause ciertas inseguridades, pero es normal, no tienes nada de malo. Ahora bien, ahora bien, es importante señalar que los rasgos neoténicos no son exactamente iguales a los de los prepúberes. Para empezar, porque la cuestión hormonal, y esto va a ser importante también para el tema, por ejemplo, de lo de las lolis. Y de los shotas también, porque también vamos a hablar de shotas, ¿por qué no? También se merecen, también son parte del tema. La cuestión hormonal hace que las cosas sean bien diferentes aquí, o sea, el cuerpo del ser humano por las hormonas no se va a ver exactamente igual en su etapa biológicamente adulta que en su infancia. En el caso de las mujeres, desarrollan senos, en el caso de los hombres desarrollan vello facial, en el caso de las mujeres, los órganos reproductores se hacen más profundos y más flexibles, aparte de que empiezan a producir lubricación. En el caso de los varones, los órganos reproductores crecen, tanto en longitud como en grosor, sobre todo en etapa de excitación, incluso si no crecen mucho en la etapa flácida, en etapa de excitación crecen. Empieza a producirse testosterona, empieza a producirse más estrógeno en el cuerpo, o sea, más testosterona y más estrógeno de lo que se producía antes y produce estos cambios. En los hombres, por ejemplo, un rasgo neoténico común en hombres adultos, dentro de lo que se puede decir que hormonalmente normales, es que no tengan, es cuando forman una apariencia un poco andrógina, no tienen tanta masa muscular, es porque justamente tienen el mismo rasgo de cuando eran niños. O sea, de que su masa muscular no es tan marcada. Hombres a los que no les crece la barba, por ejemplo, básicamente tu cantante de K-pop promedio, tanto masculino como femenino, tiene una tremenda cantidad de rasgos neoténicos. También esto es algo importante. En Asia, la neotenia es más común. ¿Por qué? Porque al parecer es considerada más atractiva en las comunidades de allá. Y curiosamente, en casi todo el mundo, pero con sus excepciones en África y en Europa del Norte, en casi todo el mundo las mujeres con rasgos neoténicos son consideradas como tradicionalmente más atractivas. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso para todo lo demás que voy a explicar después. En el caso de las mujeres, por ejemplo, una mujer con rasgos neoténicos, como dije antes, tanto hombre como mujer, es reproductivamente capaz, lo que significa que sus órganos reproductores tienen una profundidad dentro de lo normal, tienen una capacidad de lubricación dentro de lo normal, tienen una elasticidad dentro de lo normal. Esto es muy importante señalar porque incluso también es para entender por qué en sí, clínicamente hablando, la pedofilia es anómala, porque no es precisamente algo sano y porque es algo socialmente considerado indeseable, porque al entender esto de lo que es normal, lo que es anormal, lo que es sano, lo que no lo es, vas a entender por qué. Todo viene del par de la reproducción. Básicamente, si bajo circunstancias normales, porque vas a decir, pero entonces la gente que es infértil, la gente que se ha operado y la gente que tiene... No, bajo circunstancias normales, bajo circunstancias reproductivas normales, específicamente. Si es una atracción sexual hacia algo no reproductivo, bajo circunstancias sexuales normales, o lo que es lo mismo, normalmente es algo que se puede, o sea, normalmente no se puede reproducir. Y he de aclarar normalmente porque también hay que señalar que va a haber anomalías aquí. Si bajo circunstancias reproductivas normales este individuo no se puede reproducir, no puede entrar en una actividad sexual, este,
es considerado pedofilia. Esto es importante de explicar por qué. O sea, porque es para explicar por qué la pedofilia está mal y por qué de hecho, y esto es algo que es un poco polémico con algunas personas, específicamente gerontófilos, por qué la gerontofilia también está mal. Porque esta es una parte que mucha gente tampoco capta, que todo esto que estoy listando de por qué la pedofilia, pues básicamente es socialmente inaceptable, aplica también para la gerontofilia. Es mal visto señalarlo porque, vamos a ser honestos, a los ancianos no les gusta que se les recuerde que no son sexualmente atractivos. Y hablo de ancianos, ancianos. Ya de ancianos infértiles y muy específicamente ancianas. ¿Por qué? Porque los ancianos hombres es más, un poco más difícil, incluso porque para empezar la senectud en los hombres no va al mismo ritmo que las mujeres, por este motivo que voy a aclarar, que voy a explicar. Justamente la cosa está en que, por ejemplo, un hombre, mientras tenga niveles de testosterona altos, como los espermatozoides se reciclan, eh, pues básicamente no es viejo. O sea, básicamente por más que tenga 60, 80 años, no es viejo. Esto es un tecnicismo, he de aclarar. Esto es un tecnicismo. No es viejo porque no, o sea, ¿cómo decirlo? No, todavía no es infértil. Entonces todavía no pierde se podría decir que el potencial reproductivo. Y es para donde voy. Todo acto sexual, así lo voy a poner, todo acto sexual no reproductivo es anómalo, es atípico, no es saludable. No es saludable cualquier clase de atracción sexual que bajo circunstancias normales no es reproductiva. Esta es la parte en la cual es polémico lo que voy a decir, porque esto lo que implica son muchas cosas que a ustedes no les va a gustar. ¿Por qué? Porque implica que no está mal que a un hombre de, por ejemplo, 40 años le guste una chica de 16. No es anormal. No es anormal. Es socialmente inaceptable, mas no es anormal biológicamente. Pero sí es anormal que un hombre de 20 le atraiga a una niña de 6. O sea, si un hombre de 20 siente atracción sexual por una niña de 10 años, digo de 6 años, es enteramente anormal. ¿Por qué? Porque no tiene rasgos secundarios sexuales, o sea, no tiene características sexuales secundarias, que es en lo que se va a basar todo este punto de la anotenia, toda esta explicación. Antes de la pubertad, tanto hombres como mujeres carecen mucho de dimorfismo sexual. No es inexistente, he de aclarar, no es inexistente, pero sí es muy reducido. Vamos a ponerlo así. De un 0 a un 10 en cuanto a dimorfismo sexual, un bebé está en un 0 siempre, o sea, naces en cero. Y conforme vas creciendo, el dimorfismo sexual va aumentando. Dependiendo de la persona, aumenta más rápido o más lento. Y por ejemplo, hay gente en la que de golpe ya está en un 5 en un 6 teniendo, no lo sé, 8 años. Pero generalmente, estos son como excepción a la regla. Generalmente, tú alcanzas un dimorfismo sexual por ejemplo, en 5 como a los 10 años. En el caso de las chicas y como a los 12 o 13 en el caso de los chicos, que justamente es cuando ya entraron en la pubertad. Un 5 un 6. Y ya entre los 16 a 20 años se alcanza un dimorfismo sexual de 10. O sea, en esta escala hipotética. Lo normal, y es importante señalar, lo normal en la atracción sexual es que a alguien le interesen personas dentro de un dimorfismo sexual de básicamente de 6 para arriba. O sea, de 6 para arriba. Y es porque estamos tomando en cuenta la cuestión de la neotenia. Hay que señalar. La neotenia generalmente produce cambios en el dimorfismo sexual. Por ejemplo, chicas con senos, con pecho plano, o sea, que no tienen senos notables, o sea, son muy chicos, o casi inexistentes. Chicas con pecho plano, hombres sin barba, que están justamente como en un 6 o 7 de dimorfismo sexual en esa área.
Generalmente las chicas, ya a esas alturas ya van a tener, las caderas más anchas, entonces ya se nota más que tienen, o sea, tienen forma de mujer, de todas formas, a pesar de la neotenia. Como dije antes, los órganos reproductores ya son funcionales. Antes de la pubertad, con sus excepciones, los hombres no producen semen, y las glándulas de Cooper, que es donde se produce el fluido preseminal, no son activas. En el caso de las mujeres, antes de la pubertad, normalmente las glándulas de Skin, que es el equivalente, que es donde se produce el líquido que lubrica a la mujer, no son activas. Entonces, básicamente, antes de la pubertad, una mujer no lubrica normalmente. Es una situación anormal si lo hace, y es una situación anormal si no lo hace pasando a la pubertad. Por cuestiones hormonales. O sea, justamente las hormonas son lo que determina todo en esta vida. O sea, las hormonas, ¿cómo decirlo? Las hormonas son lo que determinan todo en tu cuerpo, incluso tus reacciones emocionales. Todo, 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 absolutamente todo lo que hay en tu vida lo determinan las hormonas. En este caso, determina incluso tu función reproductiva. Justamente la pubertad empieza porque empiezan a ocurrir cambios hormonales. O sea, básicamente tu cuerpo dice, ya es hora de que te reproduzcas, y yo voy a decirte cómo. Por eso también es importante señalar que nosotros creamos sistemas de valores, cultura, leyes, para prevenir que se salga de control esa situación, porque en realidad, si hablamos de lo que es el instinto básicamente, en cuanto despierta en estas hormonas, el instinto de reproducirse ya está. Y en cuanto a la naturaleza, básicamente, en cuando entras en la pubertad ya empiezas a tener relaciones sexuales. O sea, hablamos de la naturaleza como en el estado salvaje del ser humano. Tenemos sistemas de leyes, tenemos sistemas de valores para prevenir básicamente malas decisiones. ¿Por qué? Para empezar, porque tú no sabes escoger bien a tu pareja a comparación con los de antes. No, es broma. Bueno, sí, en parte es verdad. En parte es verdad. Los humanos de ahora no saben escoger también a sus parejas. ¿Por qué? Porque hay muchas más opciones. Antes era como, bienvenido a la aldea, pues escoge a tu pareja. Y pues no había muchas opciones. Pero ahora hay muchas, muchísimas opciones. Y eso es un problema en realidad. ¿Por qué? Porque la gente escoge a cualquier pendejo. Y cualquier pendejo justamente incluye a gente manipuladora, gente como Onision, que va a ser relevante para esto. Van a entender por qué. Este. Y justamente para prevenir que pasen casos como el de Onision, se supone, aunque no fue efectivo, que están las leyes. Están las leyes para que así, cuando un güey como Onision, que pues, básicamente por naturaleza todos los hombres se van a traer a una chica de unos 15, 16 años, las leyes están para, pues, darles generalmente o sea, dependiendo del tipo de leyes, ya sea para volverse un obstáculo o para de menos darles una protección legal. Yo pienso que es mejor dar una protección legal que ser un obstáculo completo. Pero el punto está en que esas leyes justamente lo que hacen es, por ejemplo, no lo sé, digamos, un hombre de 20 con una chica de 15, pues dependiendo de las leyes, hay lugares en donde es legal, hay lugares en los que no, pero, por ejemplo, en mi ciudad es legal. Pero les da la ventaja a la chica, por ejemplo, de 15, de que si el chico le es infiel, va a la cárcel. O sea, justamente si consigues, según la ley, si consigues el consentimiento a través de manipulación, engaño o coerción, es ilegal. El consentimiento solo es legal si básicamente tú estás siendo honesto con la otra persona. Así funcionan las leyes en mi ciudad. A menos que las hayan actualizado en lo que estaba grabando este video o publicando, o en lo que lo estaba editando, básicamente antes de que lo vieran ustedes. A menos que haya habido un cambio en las leyes, así es como son las leyes. La cosa está en que antes era menos común porque pues el papá llegaba y te mataba si tú te pasabas de verga. Entonces era como, no, pues sí, me voy a casar con esta chica porque si no el papá me mata. Literalmente en algunas culturas incluso existe una cosa que le llaman shotgun wedding o boda a punta de pistola. Porque justamente si algún güey se pasaba de verga, pues ahora te casas o te matan. Debido a que ya no, o sea, ya no es tan práctico implementar eso, pues se crearon leyes justamente como para hacer que no pasara, o sea, que no fuera necesario una situación así.
Pero de todas formas las leyes sirven para pura mierda porque de todas formas pasó lo de Onision. Lo que pasó con Onision fue que él básicamente sí sabía muy bien de sus leyes. Una chica de 16 años es legal en su ciudad, era legal a lo que es legal a nivel federal, a lo que entiendo. Entonces, pues básicamente él no rompió técnicamente ninguna ley al momento de acostarse con una chica de 16 años. Y como la manipuló lo suficientemente bien para que la única situación en la que él pudiera ir a prisión, que es una denuncia, no fuera efectiva, hasta el punto en el cual básicamente ya no había vínculo entre ellos dos, o sea, hasta que básicamente ya incluso había pasado el término legal, o sea, ya no podían enviarlo a prisión. Y fue cuando básicamente ya la chica como que recapacitó, no mames, este pinche mo estuvo manipulándome. Las leyes básicamente no están funcionando para proteger a los menores, es a lo que me refiero. Pero la cosa es que dentro de todo, lo que es la definición legal no es la definición biológica en ninguno de estos asuntos. Entonces el tema no es de la ley. Aquí la ley es irrelevante, aquí es la biología. Para la biología, ya con el hecho de que tengan, como dije antes, de un 6 para arriba en dimorfismo sexual, ya entra dentro del rango de atractivo. Un 6 en dimorfismo sexual masculino es los chicos de BTS. O sea, se van a enojar las chicas que cuando digan esto, las fans de los chicos de BTS, pero es la realidad. Los chicos de BTS presentan un 6 o 7, menos de un 8 de dimorfismo sexual comparado con la mujer coreana promedio. Tienen un aspecto muy neoténico, tienen rasgos muy finos. Son shotas altos, son shotas grandotes. Y no estoy juzgándote. Antes de que se enojen todas las fans de BTS, no estoy juzgándote, estoy explicando los hechos. Ellos presentan un dimorfismo sexual de un 6 o un 7 en la escala, mientras que un 10 de dimorfismo sexual en hombres, pues lo estás viendo. Bueno, no, como un 8 o 9. A lo mejor sí un 10, no sé, no sé. Con barba sí, casi seguro que sí cuenta como 10. La cosa es que, como podrán ver, el dimorfismo sexual básicamente no es ni siquiera una agresión ni un insulto a los chicos de BTS, estoy señalando un hecho. Es que tanto se diferencia en cuanto a aspecto físico de una mujer. Y pues los chicos de BTS no son como que se diga el estandarte de masculinidad. O sea, vamos a ser honestos. No son precisamente así hipermasculinos. Justamente un diez, ese sí sería un 10. Un 10, ese es el meme del chat, no sé si lo han visto, que eso eran, creo que les llaman, creo que eran, no me acuerdo si es un deportista o qué, pero que tienes este tipo súper musculoso, con los rasgos así como muy marcados, la barbilla, ya saben, ¿no? Muy marcada, y que está sonriendo. Ese es un 10 en dimorfismo sexual masculino. En dimorfismo sexual femenino, un 10 es por ejemplo, lo que le llaman los estándares tradicionales de belleza. Eso es un 10 en dimorfismo sexual. El sobrepeso, de hecho, también baja el dimorfismo sexual. Es una realidad. El sobrepeso baja el dimorfismo sexual porque oscurece los caracteres sexuales secundarios. El sobrepeso hace que una mujer y un hombre sean más difíciles de diferenciar. Y lo digo por experiencia porque alguien me confundió una vez con una mujer por detrás. O sea, me vio de espaldas y me confundió con una mujer. No voy a ponerme así mamón. Voy a admitir que pues antes estaba más gordo al punto de quedar en esa situación tan penosa. Y por ejemplo, es un chiste que hace mucho el youtuber que se llama El Maldad, de que ha habido gente que también lo ha confundido porque pues pelo largo, sobrepeso. eh, y también, por ejemplo, lo que se llama este rasgo biológico que es la ginecomastia. Es una condición en la cual los hombres, por el exceso de grasa, desarrollan depósitos de grasa en el área pectoral al punto de que se ven como senos. O sea, ya no solo depósitos de grasa amplios, sino ya al punto de que se ven como senos. Lo que llaman man boobs. Justamente es un rasgo que reduce el dimorfismo sexual, o lo que es lo mismo, si quieres mantener bien tus niveles de dimorfismo sexual, el sobrepeso no te beneficia en nada, en absoluto. O sea, el sobrepeso aquí va a ser un desafío constante para ti. O sea, en general en la vida el sobrepeso dificulta las cosas. Entonces, ya he explicado eso,
este, el dimorfismo sexual no es como que algo, como, ¿cómo decirlo? No es como que algo que afecte mucho a tu capacidad reproductiva, sino que es importante tomarlo en cuenta a la hora de entender por qué a alguien le atrae a una persona. Como dije antes, en Asia hay una inclinación más fuerte a la neotenia, por eso es que justamente los chicos de BTS son así como que el tope del atractivo. Actualmente está de moda también culturalmente, entonces está considerado como altamente atractivo. Entonces, pues hay un montón de cosas, hay un montón de factores a tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, justamente usando un ejemplo, la situación del hombre más atractivo del mundo, ¿no? Y que declararon uno de los chicos de BTS, que pues en las fotos se veía como, no lo sé, un 7 8 tope de dimorfismo sexual y que mucha gente se quejó de que dejó en segundo lugar a Henry Cavill. Ni al pedo. O sea, yo pienso que los únicos que se están fijando en eso son personas que ni al caso, ¿no? Porque probablemente tanto al chico de BTS como al Henry Cavill les ha de importar un bledo. Me imagino que el Henry Cavill ha de ser así como, oye, qué bien, sacaste el primer lugar, bien por ti, hermano. Y el otro así como, oye, nada mal. Segundo lugar no es como que sea algo malo, o sea, los dos somos los más atractivos de los medios, o sea, seguimos estando en el top 5 los dos. Yo imagino que si hablaran ellos así les preguntaran, los dos nada más estarían riendo todo el tiempo de lo pendejo que les parece. Pero volviendo al tema, pues justamente Henry Cavill es un 9 o 10 de dimorfismo sexual. No, un 10, es un 10. O sea, ese vato es un 10 en la escala de dimorfismo sexual. Y pues el chico de BTS a lo más un 9. A lo más, o sea, a lo más si se arregla para resaltar sus rasgos masculinos, un 9. Nada de malo con esto, de aclarar. Nada hay de malo con esto. Es normal, es sano. Están dentro de lo normal, dentro de lo sano para un hombre. Grave es cuando ya entra, cuando ya pasa, o sea, cuando tu dimorfismo sexual ya baja a 6 a 5 y eres un adulto. Ahí sí preocúpate, sobre todo en los hombres, porque entonces es una mala señal a tu nivel de testosterona. Para allá voy. El dimorfismo sexual es producto de esas hormonas. El dimorfismo sexual es mucho más bajo en un prepuber, en un niño, en una niña. De nuevo, tope antes de la pubertad, tope a lo más un 4 un 5. O sea, un 5 es como raro incluso en alguien que todavía no alcanzó la pubertad, que todavía no empieza. El 5 generalmente llegan cuando ya van para allá. ¿Por qué? Porque la estructura ósea se va ajustando a lo que son sus cromosomas desde antes. Y entonces cuando ves, por ejemplo, no lo sé, que una niña todavía no alcanzó la pubertad, pero ya tiene como cierta forma en las caderas que indica que cuando sea adulta va a ser una mujer. Las caderas de los hombres son distintas por nuestra estructura ósea de por sí. O sea, nuestra estructura ósea va cambiando conforme crecemos y ahí es donde primero se va notando el dimorfismo sexual. De nuevo, por eso, justo en el camino a la pubertad, ya está en un dimorfismo sexual de 5. Antes de la pubertad, o sea, un niño, por ejemplo, no lo sé, de unos 6 años, nunca va a acercarse al 5 en dimorfismo sexual en la vida real. Esto es importante para el tema. Como dije antes, la neotenia hace que el dimorfismo sexual baje un poco, pero no tanto. ¿Por qué? Porque mantiene características sexuales de antes de la pubertad, como dije antes. Pecho plano en las mujeres, falta de vello en los hombres. Los hombres tienden a tener un vello más marcado que las mujeres, pero por ejemplo el vello facial. Cero vello facial, es un rasgo neoténico. O sea, si un hombre no tiene vello facial, es alto en neotenia. Si una chica, en las chicas, de hecho, la neotenia puede llegar a ser tan marcada, que hay chicas que ya estando en la mayoría de edad no tienen, no desarrollan vello, vello púbico normal. O sea, no desarrollan cantidades normales de vello púbico, sino que la cantidad que tienen es la de, pues básicamente no, o sea, no crecen, no se desarrollan más, no crecen. Se quedan en el mismo nivel de desarrollo de antes. Y entonces tienen muy poco vello o nada de vello en esa área. En sí no es nada, porque en sí es poco, porque nadie, absolutamente nadie tiene cero vello en las áreas en las que no hay vello. O sea, si tú no tienes barba, por ejemplo en los hombres, si tú no tienes barba, no significa que no haya vello ahí, significa que el vello es muy poco y muy delgado.
O sea, es muy, muy delgado y casi no se ve. Todos los seres humanos, incluyendo los niños, tienen vello en muchas partes del cuerpo, pero lo que pasa es que es muy delgado. Por ejemplo, no lo sé, si ves el brazo de una chica, si una chica que justamente tenga muy poco vello, que sea muy femenina, que tenga mucha neotenia, y vamos a usar una chica porque no quiero meter niños, no me gusta involucrar a los niños para este tipo de experimentos, pero pues puedes pedirle a tu hermana, a tu amiga, que te muestre su brazo y vas a ver que a lo mejor no se ve nada de vello. Si tiene si no, si tiene muy alto dimorfismo sexual no vas a ver nada de vello. Pero a la hora de que lo pongas a contraluz, por ejemplo, vas a ver que refleja un poco y se ven unas pequeñas hebras blancas. Eso es vello. Tenemos en todo el cuerpo diferentes cantidades de vello y que crece de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando era niño yo notaba mucho el vello en mis brazos. Y conforme fui creciendo, se fue volviendo más oscuro, más grueso y más largo. El vello en los niños es muy, muy, muy pequeño, muy delgado y no está muy diferenciado en diferentes áreas. Justamente es lo que pasa con el vello púbico. El vello púbico es un vello muy diferenciado, el vello axilar también. Es por las hormonas, de nuevo. Mujeres con rasgos neoténicos muy marcados tienden a tener muy poco o casi nada, o sea, siempre hay, pero muy poco vello visible. No, nunca desaparece por completo, eso sí hay que aclarar. Nunca, ni en hombres ni en mujeres, por más bajo que sea el nivel de dimorfismo que tenga su cuerpo, nunca es cero, nunca se queda igual que el de un niño. Pero por ejemplo, es cuando ves a una chica que dices, pues le crece muy poco vello ahí. Y sí he oído de casos, pero no los he visto. No los he visto en la vida real. De chicas que definitivamente no tienen nada de vello ahí, que ya tienen 20 años, 30 años y nunca les ha crecido algo de vello ahí, muy a su sorpresa, dependiendo de cómo lo vean. Algunas lo ven como algo bueno, otras lo ven como algo malo. Entonces sí hay niveles de neotenia todavía más altos. Y generalmente eso es raro, generalmente es anormal, pero sí existen niveles de neotenia así de altos, sí pueden existir. La cosa está en que justamente la neotenia restringe estos rasgos. Y es para dónde voy, porque este video es largo porque primero explicamos el preámbulo de por qué a la gente le atraen los diseños de los personajes Loli y Shota y por qué no cuenta como pedofilia. Es por la neotenia. Es la clave aquí, la neotenia. Generalmente tienen un dimorfismo sexual alto. Personajes hasta el más básicamente en la vida real, como dije antes, en la vida real el dimorfismo sexual es muy muy bajo, o sea, muy muy bajo en la infancia. En la ficción no es realista, es más estilizada y justamente la gran mayoría de los personajes dentro de la categoría de Loli y Shota tienen alguna característica neoténica alta. Por ejemplo, todos sabemos, esto es una realidad, que por más enorme que sea tu miembro, nunca le vas a ganar a un Shota de un hentai. O sea, por más que digas, no mames, es que la cosa que tengo es el pene de Hulk. Así que tienes una cosa así, no lo sé, del tamaño de un brazo. No le vas a ganar al Shota de un hentai. Nunca. Porque los Shota tienen miembros que son casi el tamaño de su torso. No, en serio, o sea, son desproporcionados. Realmente, o sea, si tú has visto alguna vez hentai con Shotas, vas a recordar que llegan a tener miembros desproporcionados a su cuerpo. Es ficción. Creo que si no fuera ficción, esa cosa lo mata. No se para. Si se para, lo mata. ¿Por qué? Porque se le va toda la sangre al pito. Esta es una realidad. Hay gente que no puede tener erecciones porque toda la sangre se le va al pito si las tienen. De hecho, es pésimo tener un pene muy grande. Tenerlo muy grande es casi tan malo o peor que tener un micropene. Porque cuando es un micropene, que es un diagnóstico, tiene que tener menos de, ¿qué era? Menos de 8 o menos de 7. No me acuerdo, pero menos de algo, centímetros. En estado erecto. ¿Eran menos de 3? No, menos de 3 no. No, creo que eran menos de 8. Creo que eran menos de 8. En estado erecto. Menos de 8 entra en la categoría de micropene. Es peor que tener un micropene, tenerlo tan grande que no se pueda levantar. Porque literal hay gente que lo tiene así. Gente que lo tiene tan grande que no se puede levantar. O sea, la sangre, la cantidad de sangre necesaria para mantenerlo erecto haría que se desmayen antes de tener una erección. Es una condición médica también, no me acuerdo el nombre,
Pero justamente, pues por eso es peor que tener un micropene, porque al menos el micropene se levanta. O sea, al menos el micropene lo puedes disfrutar tú, tu pareja no. Pero tú que tienes micropene y estás viendo esto, lo puedes disfrutar. Aunque tu pareja lo encuentre sumamente frustrante. Pero si lo tienes al punto de ser demasiado grande como para que no se te pare sin que te desmayes, ahí ni tu pareja ni tú. Y sí pasa, o sea, sí pasa. Justamente leí un artículo sobre un tipo que tenía esa condición. Lo tenía tan grande que simplemente no llegaba la suficiente sangre. Pero la ficción representa cosas que en la realidad no son posibles. Representa cosas que no son realistas. Entonces un tipo puede tener una cosa de la mitad de su torso y que todavía funcione. Y una buena parte del hentai con shotas tiene eso. O al menos lo tiene lo suficientemente grande para ser del tamaño de un hombre normal. Esa es la cuestión, de un hombre adulto normal, no de un niño. O sea, los órganos reproductores de un niño ni siquiera se ven así. O sea, tiene todos los detalles, toda la anatomía de la parte reproductora de un hombre. Entonces, esa cosa no es un niño, biológicamente hablando, porque ya alcanzó la pubertad, ya tiene el nivel de desarrollo. Es un adulto con rasgos neoténicos, muy extremos. Con rasgos justamente, es un ajolote. Todos los shotas son ajolotes. Así que a partir de ahora respetas a los shotas porque todos los shotas son ajolotes, están en peligro de extinción. No, fuera de chistes de ajolotes, que va a haber muchos en este video, no es el último, te lo garantizo. Fuera de chistes de ajolotes, no tiene los rasgos, o sea, reproductivamente hablando, no tiene los rasgos de un niño. Y menos cuando embaraza a su tía. Porque entonces significa que ya alcanzó la pubertad, ya está en etapa reproductiva. Cuando ves esas historias de que el shota se echa a la tía y la embaraza, cabrón, eso no es un niño. Aunque legalmente es un menor de edad. O sea, biológicamente no es un niño, legalmente es un menor de edad. Pero no es real, por lo que la edad no importa. Porque no es real. Porque la vida real no aplica aquí. Las leyes de la vida real no aplican en la ficción. Así como un tipo puede cortarle la cabeza a otro sin meterse en muchos problemas en la ficción, las leyes no son iguales. La realidad y la ficción no se mezclan. No de esa forma. Aquí estoy explicándote por qué biológicamente hay gente a la que le excita esto. Porque hay gente a la que le atrae esto en la ficción. Y es por la neotenia, básicamente. Como dije. Y también vamos a abordar más de por qué es tan común en Japón. Justamente para allá va. O sea, la cosa está en que tiene rasgos neoténicos, no es precisamente un niño, biológicamente hablando, en cuanto a funciones. Su dimorfismo sexual no es muy alto, generalmente el shota promedio está entre un 6 o un 7, pero ¿qué hablamos? Un 6 o un 7 ya no entra en la categoría de pedofilia biológicamente hablando, o sea, clínicamente. ¿Por qué? Porque ya tiene rasgos sexuales secundarios, ya tiene cuerpo de hombre, aunque sea un maldito enano. Y aunque el personaje literalmente dice, me llamo Shotaro, tengo 7 años. No mames, cabrón, tienes el pito de un hombre de 40. O sea, realmente la biología diría, ¿qué clase de abominación biológica es esta? Es un fenómeno de circo el cabrón. Tiene todo el nivel hormonal de un hombre, tiene más testosterona que tu padre. Pero tiene 7 años el cabrón. A mí no me mientas, está mintiendo sobre su edad, es un enano, es como ese de la película esa. El enanito es el que se hace pasar por niño para cometer delitos. O sea, yo creo que es bueno meterle humor a esto porque generalmente la gente no le presta atención por verlo así como muy seriamente. O sea, por verlo de manera tan fría y tan científica, yo creo que la gente se aburre. La cosa está en que pues esa cosa no es un niño. O sea, esa cosa para la definición biológica de niño no es un niño. ¿Por qué? Porque ya está se reproduce. Ya embarazó a la tía, no chinguen. Ya mejor déjenlo en que vivieron felices para siempre y el cabrón crió al hijo. Ni idea de cómo, porque el cabrón tiene 7 años, pero ya embarazó a la tía, su pinche cosa era descomunal para su edad. Y después, curiosamente, se desarrolla como un hombre normal. Fuera de esa pubertad acelerada a los 7 años y un desarrollo normal en sus partes reproductoras, después de eso, años más tarde, ves las fotos y ya es un hombre normal.
Y lo ves así con la tía, ¿no? Porque justamente termina así, cierra con que ya, con que cuando, y después cuando cumplí 20 años nos casamos. Y se ve el chico normal, así, normal excepto porque tiene el pelo de prota de hentai. Con un montón de hijos y la señora, ¿no? Así ya bastante mayor, de edad bastante avanzada en comparación con él. Y es así como, no tuviste ningún desarrollo atípico a pesar de que ya eras un adulto biológicamente a los 7 años. Hay anomalías así en la vida real, hay anomalías así, pero no es normal. Como dije antes, la razón por la que nos parece tan repugnante la pedofilia y la gerontofilia es porque son formas sexuales no reproductivas, igual la zoofilia. Y me refiero no a no reproductivas en el sentido como del sexo casual, de tomar anticonceptivos, de alguien que es estéril. No me refiero a eso, sino que físicamente, esos individuos físicamente están en una etapa no reproductiva. Tu cerebro lo percibe, tu cuerpo lo percibe. Por eso es anormal. Porque todos los casos, por ejemplo, de anticonceptivos, de gente que nació estéril por algún problema de salud, gente con alguna, no lo sé, con alguna cuestión hormonal, lo que sea, etcétera, que no se reproducen, no es un acto sexual no reproductivo a nivel biológico. Es a nivel social, a nivel consciente que no es reproductivo. O sea, por ejemplo, tener sexo por ejemplo, con alguien que se hizo la vasectomía, con alguien que toma píldoras, con alguien que es infértil completamente, aún así tiene los rasgos sexuales secundarios. Aún así su cuerpo básicamente es el de alguien capaz de reproducirse. O sea, su anatomía es la de alguien capaz de reproducirse. Aunque por una u otra cuestión atípica, y esto es lo importante aquí, por una u otra cuestión atípica biológicamente hablando, porque las medicinas anticonceptivas y la vasectomía no son algo que venga integrado en un cuerpo humano normal, es una situación atípica, aunque le ofenda a quien le ofenda y aunque es la norma social, es una situación biológicamente atípica. Toda esta gente está en una situación atípica, como dije antes, y esa es la gran diferencia, ese es el punto. Por su situación atípica, no es como que cuenten para esto, no es como que cuenten para este argumento. Yo hablo de que por su físico y por sus niveles hormonales, estos individuos prepúberes y personas seniles, no cuestión de edad, sino biológicamente seniles, ya no son reproductivos, ya no es viable la reproducción. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la reserva ovárica llega a cero, adiós, entra la menopausia, ya no te puedes reproducir. Por eso encuentro de hecho más repugnante la gerontofilia que la pedofilia. La pedofilia es atípica, es un desorden mental, pero la gerontofilia ya es pasarse de verga. O sea, vamos a ponerlo así. Si hablamos de cuál es peor, por cuestiones de una diferencia marginal, la gerontofilia. ¿Por qué? Porque hay pedófilos no exclusivos que de hecho sí se van a reproducir. Y a nivel especie, a nivel animal, necesitamos a gente que se reproduzca. En cambio, un gerontófilo, siempre que sea gerontófilo, no se va a reproducir. Afortunadamente, en ambos casos, son individuos que tienen poca reproducción y por lo tanto sus rasgos no duran mucho. Pero ahí es donde entra algo importante. La mayoría de los pedófilos se reproducen. O sea, sí puede haber un rasgo pedófilo hereditario, se reproducen porque no son completamente exclusivos. Y la gran mayoría de los que son considerados socialmente como pedófilos hoy en día ni siquiera son pedófilos, sino que tienen atracción a individuos altamente neoténicos. Entonces, se reproducen porque básicamente a nivel evolutivo, y hay que explicar aquí que es todo a nivel evolutivo para que entiendan, porque si no se ponen como si yo les dijera algo que no es. A nivel evolutivo, pues básicamente la naturaleza no lo ve como un obstáculo para la reproducción. Recordemos que la evolución, la hereditario, todo básicamente es, se logró reproducir, pasa a la siguiente generación. No se logró reproducir, no pasa a la siguiente generación. Entonces aquí está la cuestión. Muchas veces, cosas que son consideradas como socialmente inaceptables no son biológicamente un problema, no son biológicamente letales y por lo mismo no son rechazadas, no son, ¿cómo decirlo? Por lo mismo se siguen reproduciendo, por lo mismo básicamente siguen existiendo, por lo mismo se repiten.
La gerontofilia, en cambio, es más probable que fracase porque, pues, ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, si tú tienes relaciones sexuales con alguien prepúber o con alguien ya senil que ya no se reproduce porque su capacidad reproductiva es cero, por ejemplo, en los hombres es cuando la testosterona baja mucho y los espermas dejan de producirse, pero cuando básicamente eres un pinche anormal. Tampoco pienso que haya que matarlos ni nada, pero es un desorden mental, para que me entiendas. Es un desorden mental. Y cuando lo llevas a cabo es un delito. Porque, por ejemplo, la gente senil sufre de demencia, por lo cual la gerontofilia sí puede meterte a la cárcel. Si tú te acuestas con alguien con demencia senil, puedes ir a la cárcel, que es una de las razones por las cuales Chris Chan está en la cárcel. Si tú te acuestas con alguien prepuber, vas a ir a la cárcel. Independientemente del país. No hay ningún país, y esto es algo importante explicar, no hay ningún país, ni siquiera ese país en el medio, bueno, no, ahí sí. Hay un país en Medio Oriente en el cual la edad de consentimiento legal son 9 años. Pero en todo el resto del mundo, sí, porque si 9 años todavía no llegan a la pubertad ni las niñas. En todo el resto del mundo no hay ningún país donde la pedofilia sea legal. Más bien donde llevar a cabo los impulsos de un deseo pedófilo sea legal. Incluso, o sea, no hay ningún país así. Incluso en los países en los que la edad de consentimiento legal es por debajo de los 18 años, que es la mayoría de los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Alemania, incluyendo Italia, incluyendo Argentina, incluyendo México, cada uno con diferentes números, pero ninguno de esos tiene una edad, o sea, literal ni siquiera en Estados Unidos. La edad de 18 años fue algo que inventaron los medios, específicamente Hollywood, porque en California específicamente es la edad legal. Pero ni siquiera la gente de Hollywood lo respeta, porque ¿qué es lo que han producido con eso? En lugar de que no haya gente teniendo sexo con gente de 16 años, lo que han producido es un mercado negro. Pero, por ejemplo, hasta hace algunos años, hasta los 90, si mal no recuerdo, Hawái tenía una edad de 14, creo. Entonces, ni siquiera, la verdad es porque no sabemos que tenemos todas estas nociones de legalidad. Hay que enfocarnos en biología aquí, hay que enfocarnos en ciencia. ¿Por qué? Porque la legalidad ni siquiera estamos del todo informados. Hay muchos detalles que nos faltan. La cuestión está en que la pedofilia como tal, científicamente hablando, es atracción sexual a prepúberes. Es atípica, es anormal, eso no es un enfermo, y en casi ningún país, excepto ese en donde la edad legal es de 9, es algo que si tú tienes relaciones sexuales con alguien, o sea, básicamente actividades sexuales que solo atraen específicamente a pedófilos, en ningún lugar es legal, excepto por ese país. Generalmente la pubertad la alcanzan dependiendo mucho de las personas, varía mucho en las chicas entre los 10 a los 12 años y entre los chicos entre los 11 a los 14. Varía mucho, incluso en diferentes contextos históricos. Como es una cuestión hormonal, varía mucho. Y al parecer está comprobado que la pubertad se tarda más. Curiosamente, se han encontrado estudios que demuestran que la pubertad se tarda más cuanto más cómoda es tu vida. Esto es algo increíble, ¿verdad? O sea, esto es algo increíble, pero al parecer tanto se tarda más cuando más cómoda es tu vida o cuanto peor es. ¿Por qué? Hay dos situaciones en las cuales la pubertad se demora más. Una es cuando te estás muriendo de hambre, que es entendible porque pues el desarrollo biológico requerido para llegar a la pubertad es más difícil de alcanzar. Cuando te estás muriendo de hambre, la pubertad se tarda más. Entonces tienes a chicas de 15 años que todavía no han llegado a la pubertad porque se están muriendo de hambre. El otro caso es al revés. Cuando estás en una vida demasiado cómoda, tu cuerpo, tu metabolismo es más lento y por lo tanto se tarda más en llegar a la pubertad. Y aparte, si tienes sobrepeso, más. Aunque en las chicas es al revés. ¿Por qué? Porque es cuestión de las hormonas. El estrógeno se acumula en la grasa. El estrógeno se acumula en la grasa. Es importante para explicar esto porque es al revés en las chicas. Entonces una chica gorda llega a la pubertad más rápido que una chica flaca. Pero un chico gordo se tarda más, porque el estrógeno que tiene de la grasa le está estorbando a la testosterona. Por eso te toca ver a veces que hay chicos gordos de unos, no lo sé, 13, 14, 15 años, que todavía no han alcanzado la pubertad. Yo soy raro en eso porque yo empecé de hecho la pubertad como a los 9 años, 10 años. A los 10, que ya me empezaba a crecer vello en la cara. Tenía puntitos aquí de bigote.
A los 10 tenía yo ya mis bigotitos, ¿no? Soy una excepción a la regla. No, como desde los 9 porque ya empezaba, sí, ya empezaba a crecer mi vello axilar desde los 9. Imagínense, o sea, desde los 9 yo ya soy un mutante, soy un fenómeno de la naturaleza. Fuera de broma, sí es algo anormal. Mi situación es anormal, es atípica. Este, sobre todo porque yo estaba ya gordo desde ese entonces. Ya estaba gordito, no tanto, pero ya estaba gordo. Pero por eso, por ejemplo, te toca ver chicos de unos 15 años, 16 años que están gordos y tienen una voz como así, como de niño todavía. ¿Por qué? Porque yo a los 15 de hecho ya tenía la barba completa, ya tenía la estatura que tengo ahora. A los 15 yo ya tenía el cuerpo que tengo ahora. O sea, a los 15 me veía igual que ahora, pero con menos canas. Porque las canas se me han hecho por el estrés y la falta de sueño. Pero era básicamente el mismo tipo, pero canoso y de hecho un poquito más gordo. Pero por eso te toca ver eso, ¿no? O sea, chicos que a los 15 todavía tienen voz como de niño. ¿Por qué? Porque no han terminado su pubertad bien todavía. Todavía se atrasaron. ¿Por qué? Porque la grasa hace que retengan estrógeno. Y el estrógeno le estorba la testosterona natural de un hombre. El estrógeno es el enemigo de la testosterona natural de un hombre cuando está en exceso. Los hombres sí producen una cantidad normal de estrógeno, la cual de hecho sirve para que tengan el instinto protector paternal. Para nada más. Bueno, y para equilibrar con la testosterona en algunas situaciones. Pero es una cantidad mucho más baja que la que van a tener las mujeres. Al revés en las mujeres. Cuanto más estrógeno, más rápido llegan a la pubertad. Por eso, como dije antes, las chicas gordas llegan a la pubertad antes. Poquito antes, no mucho antes. Pero incluso así, cuanto más cómoda es tu vida, más se tarda la pubertad. Nadie sabe por qué es. Pero por ejemplo, las chicas que viven con madres solteras, con padres solteros, los chicos que viven con madres solteras o con padres solteros, de que no tienen sus dos padres, que viven en una situación económica mala, tienden a alcanzar la pubertad antes. Hay teorías, de hecho, o sea, sí han hecho teorías y algunos teorizan que el motivo está en que pues básicamente es porque biológicamente la situación hace que su instinto sea me tengo que largar de aquí. ¿Y qué mejor forma de largarte que ser capaz de valerte por ti mismo? Que es algo importante aquí. En la pubertad, el ser humano en la naturaleza, no en la sociedad actual en la que de hecho es difícil valerte por ti mismo por todas las trabas que ponen económicamente, en la naturaleza a partir de la pubertad, el ser humano empieza a vivir por sí solo. Esto es con todos los animales. Esto es con todos los animales. O sea, se pueden valer por sí solos. No cambia el hecho de que somos animales sociales y que nos ayudamos entre nosotros, pero vamos a ponerlo así. A partir de la pubertad, el ser humano puede cazar y recolectar por sí solo, para que me entiendas. O sea, básicamente ya cuentan como adultos. De hecho, en muchas comunidades de África, la pubertad la alcanzan los chicos como entre los 10 o 11 años y hacen rituales justamente de iniciación a la adultez en esa etapa. De nuevo, por el entorno tan difícil que tienen, pero no lo suficientemente difícil para dejarlos en el estado de, básicamente, de que tus hormonas no pueden hacer que tu cuerpo produzca nada porque te estás muriendo de hambre. O sea, es una situación difícil, pero no lo suficiente, entonces acelera la pubertad. Y al revés, en una situación cómoda, pero no mucho, se atrasa. O sea, es como... Todo esto son niveles hormonales, para que me entiendan. No voy a darles toda la cátedra completa, ya me tardé bastante en terminar de explicar. La cosa está en que antes de la pubertad es anormal que te traiga sexualmente a alguien. O sea, antes de que alguien alcance la pubertad, si te atrae a esa persona, eres anormal. Después de la senectud, después de la menopausia en el caso de las mujeres, es anormal. ¿Por qué? Porque no se reproducen. Volviendo a lo que explicaba de la neotenia, de las lolis y los shotas, como dije antes, el cuerpo de un shota es en todo sentido el cuerpo de un hombre pequeño. Tiene rasgos de dimorfismo sexual, como dije antes, un 6 o un 7, dependiendo del artista, incluso puede llegar a un 8. Hay literalmente artistas que dibujan shotas mamados, que dices, tiene la estatura de 1 metro, el cabrón, y la historia dice oficialmente que tiene 8 años, pero esta cosa tiene el cuerpo de Henry Cavill, con la cara de un niño. Tiene un dimorfismo sexual de 8. Sí, hay shotas que literalmente son más masculinos que algunos de ustedes que ya son mayores de edad. O sea, literal, tiene un dimorfismo sexual muy marcado. Esa es la cosa, esa es la diferencia entre un personaje que es un niño como tal, y un shota.
Un personaje que es un niño, por ejemplo, Shin-Chan, tiene un dimorfismo sexual de 5, porque es feo el cabrón. O sea, lo dibujaron feo, entonces tiene un dimorfismo sexual de 5. Otro ejemplo, y voy a usar un ejemplo que usé en el video anterior y que te conecta mucho con lo que voy a explicar porque pues usando a One Punch Man como referencia, Tareo y Waganma, los dos niños que son secuestrados por la asociación de los villanos. Esos cabrones tienen un dimorfismo sexual de 5, pero tienen todavía rasgos de niños. No, a lo mejor y todavía ya entran en el 6 porque están muy feos. Eso también es algo importante. Los niños feos tienen un dimorfismo sexual más marcado, pero no son atractivos sexualmente. Entonces no cuentan como shotas. No son shotas. Tareo y Waganma no son shotas. No, sí, como un 5. También, por ejemplo, También, por ejemplo, Garo, que lo vemos de niño, presenta un dimorfismo sexual extrañamente, o sea, tiene suficiente musculatura para presentar un dimorfismo sexual ya de 6. ¿Por qué? Porque es un niño mamado. Incluso de niño era bastante de aspecto bastante muscular. Pero es raro, él es raro. Pero generalmente los niños, incluso, o sea, los niños, no los shotas, esa es la diferencia, tienen un dimorfismo sexual muy bajo. Dentro del 6 también podemos incluir, por ejemplo, a los trapitos. O sea, dentro del 6 también podemos incluir a los trapitos. ¿Por qué? Porque Compito es más rico, ¿no? Porque no mames el chorizote que trae. No mames, Astolfo tiene una verga. No, pues por de ahí justamente sale el meme. Y en la vida real también. En la vida real también. Un chico, así lo que llaman un femboy, tiende a tener un dimorfismo sexual de 6. De 6. No de 5. De 6. ¿Por qué? Porque por algo es que la gente asocia las latas de Monster con esos cabrones. ¿Por qué? Porque tienen un pene normal de un hombre adulto. Para que me entiendas. Tienen todos los rasgos de una mujer, pero con un pene normal de un hombre adulto. Eso es por la neotenia. Los femboys no son nada más afeminados porque sí, ya, y no son trans de closet, y no son. No, lo que pasa es que son hombres tan altamente neoténicos que básicamente se ven como mujeres. O sea, esa es la cosa. La neotenia en los hombres generalmente va también con la androginia. O sea, son muy andróginos porque son altamente neoténicos. O sea, no son andróginos al punto de que O sea, se confunde con una mujer, pero ni siquiera una mujer adulta, para que me entiendas. Es un nivel de androginia muy complejo. O sea, hay muchas variantes también. Pero la mayoría de los trapos justamente no entran en la categoría de andrógino precisamente, sino en la... de hecho, se puede decir que una subcategoría de los trapos, que es lo que llaman Otoko no, que es donde entran Astolfo, donde entra Bridget, aunque algunos putos digan lo contrario, donde entran básicamente todos estos personajes que no solo se ven como una chica, sino precisamente como una niña, como una mujer adolescente, tiene un dimorfismo sexual justamente de 6 o menos. Esa es la cosa. Los niños en la vida real nunca pasan del 5. El 5 es raro. El 5 es raro en los niños, en la vida real. Y cuando hablo de niños, incluye niñas también. En cambio, justamente, por ejemplo, un personaje como Kana Kamui, la de Dragon Maid, pues la diseñaron intencionalmente como una loli, no como una niña. Un ejemplo de una niña sería, por ejemplo, Anya Folger, la de Spy Family, que pues ella sí tiene la pinta totalmente de una niña y encima la conducta. También hay que tomar en cuenta la conducta aquí. ¿Por qué? Porque las lolis y los shotas actúan como adultos socialmente, a pesar de su anatomía, de una forma o de otra. O sea, si su dimorfismo sexual no es marcado, si no tienen ningún rasgo de neotenia, de menos su carácter es el de un adulto. Pero Anya literalmente actúa como una niña de 5 años. Oficialmente su edad oficial es 4 años, pero está fingiendo tener 5 años y actúa como una niña de 5 años. O sea, realmente así con la misma inmadurez mental de una niña de 5 años y tiene la misma apariencia de una niña de 5 años, que lo único que haces es reírte de ella. En el peor de los casos te da risa. O sea, da ternura y risa. Y es lo que la gente asocia con Anya. A la excepción de algunas personas que sí tienen inclinaciones pedófilas, aparte de que les gusten las lolis, y algunos artistas que le agregan más dimorfismo sexual del que tiene oficialmente. Esto es algo importante también. Cada artista tiene su estilo y algunos artistas justamente cambian mucho las cosas, hace mucho una diferencia, incluso la técnica del artista, la intencionalidad del artista. De nuevo, Kana de hecho tiene las caderas más anchas que Kobayashi, incluso en el manga. Para allá voy. Los muslos y las caderas de Kana, a pesar de su estatura, de su edad y toda la cosa, son los de una mujer adulta. En comparación con los de Kobayashi, son de mucho más tamaño.
En comparación con las caderas de Ilulu, quien tiene unos senos enormes, las caderas de Kana son más anchas. Entonces, entra dentro de la categoría de neotenia. Tiene un dimorfismo sexual alto. Curiosamente, de hecho, Kana tiene un dimorfismo sexual un poco más alto que el de Kobayashi. Y Kobayashi sigue teniendo suficiente dimorfismo sexual para considerarse mujer. Entonces, si Kana tiene un dimorfismo sexual más alto que el de Kobayashi, entra en la categoría de Loli para empezar. Y aparte de todo, por eso hay gente que se siente sexualmente atraída a ella. En lo personal prefiero a Elma y a Ilulu. No lo sé, no me gusta Kana, no me gusta su actitud. Muy rara. Y aparte de todo, o sea, en lo personal prefiero a Elma y a Ilulu. Pero el atractivo está ahí, o sea, dentro de todo el atractivo está ahí, es normal. En el caso, por ejemplo, de Tatsumaki, y Tatsumaki es importante para esto porque ella es básicamente alguien que cumple con todas las características justamente de un personaje neoténico que no es una loli y no es menor de edad. Tatsumaki ya está en sus 30. Tatsumaki tiene la apariencia de una niña, de acuerdo a la descripción de Saitama, pero tiene suficiente dimorfismo sexual para considerarse una mujer. Y en el artwork oficial justamente se puede notar ese dimorfismo sexual en sus caderas, que todos hablan de las caderas de Tatsumaki por algo, y en que tiene, como sea, tiene, aunque poco, tiene busto. Justamente eso es de lo que hablamos cuando hablamos en la vida real, una persona neoténica. Porque en la vida real una persona neoténica se vería como Tatsumaki. Una mujer neoténica se vería como Tatsumaki. Baja estatura, que con algunas ropas no se diferencia de una niña, pero ya tiene rasgos de mujer. Esa es la cuestión con Tatsumaki. Ella entra en la categoría de Loli, aunque algunos lo debaten mucho, pero entra en la categoría de Loli porque no tiene el cuerpo así como tan curvado como el de un personaje que es una mujer de baja estatura, pero no entra en la categoría de Loli, pero, pero tiene suficiente dimorfismo sexual. Tatsumaki tiene aproximadamente, de acuerdo a esta escala que me saqué del culo, he de aclarar que la escala me la inventé yo, tiene como un 7 u 8 de dimorfismo sexual. Es más alto el dimorfismo sexual de Tatsumaki que el de Kana, pero no entra en un 10. Un 10 sería, por ejemplo, su hermana. Un 9, un 10 sería su hermana. Que Fubuki, que justamente ella sí se ve como, o sea, justamente esto es parte del chiste. Se ve como la hermana mayor, pero es la hermana menor. Entonces, en todo caso, el punto aquí es que es una atracción natural. Tanto en hombres como en mujeres, el sentir atracción a alguien con un dimorfismo sexual de 6 para arriba es normal, es natural. No rompas las leyes de tu país a pesar de eso. Eso es algo que te voy a pedir. A donde vayas, respeta las leyes, no te metas en problemas. No vale la pena por un minuto de calentura estar con una chica de 16 años. Si eso te va a mandar a la cárcel después. No vale la pena. Aunque de hecho les voy a hablar de eso después, un poco también, porque les voy a aclarar algunas cosas sobre eso después. Pero la cosa está en que por eso a la gente le atraen las lolis y los shotas, no es que sean pedófilos, es que literalmente lo que pasa es que están activando las partes de su cerebro que detectan los rasgos sexuales secundarios, incluso en una persona neoténica. Para que me entiendas, esto es porque las personas neoténicas en la vida real sí se reproducen. Particularmente esto es algo que hay que tomar en cuenta cuando consideramos que gran parte del arte de Loli y Shota viene de dos lugares en general. Asia y Latinoamérica. ¿Por qué es importante señalar Latinoamérica? Porque por alguna razón las mujeres en Latinoamérica son mucho más neoténicas que las mujeres en África y en Europa. De hecho, las mujeres consideradas como más atractivas a nivel mundial son en primer lugar las asiáticas, en segundo las latinoamericanas. Esto es real, se hicieron encuestas, se hicieron evaluaciones basadas en las búsquedas en sitios de contenido erótico, se llegó a la conclusión, tal vez con un poco de prejuicio, tal vez con un poco de error, de que al parecer lo que consideran los hombres más atractivo en las mujeres y las lesbianas más atractivo, las mujeres bisexuales también, en las mujeres son las asiáticas y después las latinoamericanas. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente estamos hablando del tema de la neotenia aquí. Las asiáticas y las latinoamericanas tienden a tener más neotenia que las africanas y que o sea, las africanas son las que menos rasgos neoténicos tienen.
y que las europeas del norte. O sea, lo que es, o sea, por ejemplo, la señorita Olga de Vladivostok va a tener menos rasgos neoténicos que Kurumi de Osaka. Y definitivamente, o sea, del tercer lugar, de hecho, son las mujeres de Medio Oriente y de India. O sea, al parecer, el atractivo de las mujeres va muy de la mano con la neotenia en el ser humano. Esto es algo que de hecho se ha señalado mucho, que a lo largo de la humanidad los rasgos neoténicos se han vuelto cada vez más atractivos. O lo que es lo mismo, a la hora de elegir pareja, los hombres cada vez eligen algo que se parece más a Tatsumaki, algo que se parece más a Kana, y cada vez menos algo que se parece a Lukoa. Lo cual se me hace una injusticia tremenda porque todas estas chicas que mencionó son atractivas. Pero también en las mujeres parece que también se está manifestando lo mismo, aunque al parecer va como por periodos. Y al parecer en los periodos de colapso tienden a preferir a hombres con más rasgos neoténicos. O lo que es lo mismo, estamos en un periodo de colapso. Pero no, en realidad no. En realidad no, porque pues, Henry Cavill sigue siendo el segundo lugar. O sea, Henry Cavill sigue siendo el segundo lugar. Y es para donde voy. En las mujeres los rasgos neoténicos no son tan relevantes. ¿Por qué? Porque estadísticamente hablando las mujeres tienden a preferir más rasgos que no son precisamente de aspecto externo en cuanto a atractivo, sino que las mujeres tienden a preferir más rasgos de personalidad, pero no cuando personalidad no hablo de alguien agradable, hablo de un hombre capaz, de un hombre fuerte, y este es un problema también. Después lo voy a explicar a más detalle, pero justamente aquí es donde pasa que de hecho las mujeres eligen a alguien inapropiado para ellas, inconveniente para ellas, eligen a un imbécil, porque el imbécil sabe disfrazar su imbecilidad con rasgos externos de capacidad. Por ejemplo, en lugar de ser alguien capaz es alguien violento. En lugar de ser alguien valiente es alguien estúpido, que toma riesgos innecesarios. En lugar de ser alguien fuerte es alguien destructivo. No es físicamente fuerte, es destructivo. Pero por eso las mujeres prefieren a los hombres musculosos. Creo que ya antes lo había hablado en un video y si no después lo hablo más. La cosa está en que las mujeres en promedio tienden a preferir a hombres con rasgos masculinos que no son precisamente externos del todo. Los rasgos externos que tienen son justamente producto de ciertos rasgos de personalidad. Cuando hablo de personalidad de nuevo no hablo de que sea necesariamente una buena persona, sino de conducta, para que me entiendas. O sea, prefieren un hombre que no le moleste empujar un auto para moverlo. Un hombre que no le moleste tomar riesgos para salvar una vida. ¿Por qué? Porque nosotros en la época de cazadores y recolectores, pues nosotros éramos los cazadores y ellas las recolectoras. Y las recolectoras justamente no tenían que verse muy toscas. Entonces podían darse el lujo de verse bonitas. Por eso los humanos en las mujeres prefieren la neotenia. Para allá es donde es importante entender esto. No es que a tu amigo que le gustan bajitas y flaquitas sea un pedófilo. Es natural. Siempre y cuando no le gusten prepúberes, es un vato normal. Tu amigo al que le gustan de 16 no es un pedófilo. Siempre y cuando le gusten prepúberes, no le gusten prepúberes, es un güey normal. Lo normal está cuando le gustan prepúberes. Y es ahí donde entra la diferencia. Porque, por ejemplo, las chicas de Magical Doremi en el arte oficial, usemos de ejemplo eso, ellas no tienen ningún rasgo femenino, o sea, no tienen características sexuales femeninas secundarias. Ellas simplemente son niñas, o sea, no son lolis, son niñas. Algunos artistas, obviamente, que hacen arte lolicon alteran un poco las cosas y sí les dan características sexuales secundarias. Pero eso no es arte oficial. En el arte oficial son niñas. Otro ejemplo, y este es uno complicado porque justamente es donde las líneas se vuelven borrosas. Sakura Kinomoto y Tomoyo Daidoji de los diseños de Clamp, de las obras de Clamp, están en el punto medio. Justamente su dimorfismo sexual está en un 6, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque de nuevo, aunque no es con la intención de diseñar una loli, no es con la intención de darle rasgos neoténicos, pues no se ven precisamente como, o sea, no sé, si se puede confundir fácilmente como con un niño, sin que sea por intención de la trama,
no es una loli, para que me entiendan. Y no tiene rasgos de dimorfismo sexual fuera del 5. Esto es algo muy complicado cuando se trata de la ficción. En la vida real es más evidente, en la ficción no. En la ficción varía mucho, incluso de artista en artista. Entonces, en la ficción, vamos a ponerlo así: en la ficción todo se vale. En la ficción no estés chingando. En la ficción no te quejes. En la ficción, si alguien quiere pajearse con Kanaka, muy por mi bien, no es problema. Si alguien quiere pajearse con Anya Folger, pues a mí no me gusta Anya, pero voy a respetar. Pero si en la vida real le atrae a alguien de la edad de Anya Folger, ahí sí preocúpate, porque ahí sí es pedófilo. En la ficción no, porque de nuevo la ficción es más compleja en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque muchas cosas son contextuales, son ideas, no es algo material, no es algo medible como en la vida real. Pero en la vida real justamente es donde se puede notar la diferencia. Si tú te fijas, por ejemplo, no lo sé, en la anatomía como tal de un niño prepúber, vas a notar que tanto niños como niñas tienen más o menos la misma estructura del torso. En cambio, cuando llegan a la pubertad ya no tienen la misma estructura del torso. Es ahí donde se marca el dimorfismo sexual. El torso básicamente de un niño, de una niña, o sea, antes de la pubertad, el de un infante, antes de la pubertad, el de un niño, antes de la pubertad, vamos a ponerlo así, incluye también a las niñas. Ya lo he explicado mucho, que el latín, que a la chingada, no estén chingando. La anatomía de un niño, el torso de un niño, es totalmente carente de dimorfismo sexual. Es básicamente un cilindro. Conforme se van acercando a la pubertad, conforme van creciendo, tanto, bueno, ni siquiera un cilindro, en el caso de los bebés es como una bola, más bien, como un óvalo. Y por ejemplo, un niño de unos 4 años, tanto ya sea varón o sea una niña, va a tener un dimorfismo sexual tope de 3. Tope, o sea, es lo más que llega. Conforme van creciendo, como dije antes, la estructura ósea va moldeándose más cercano a la que va a ser su estructura ósea adulta y desarrollan más este dimorfismo sexual al punto de acercarse a un 5 o ya cuando están justo antes de la pubertad, ya como en una situación básicamente muy cerca de la pubertad y generalmente en una situación anómala, es cuando algunos llegan al 6. Y es una situación rara, es una situación anómala. Generalmente lo normal es que están en un 5. Y como dije antes, del 6 para arriba es normal que haya cierto nivel de atracción, la cual sube conforme va subiendo el dimorfismo sexual. Y por ejemplo, alguien como Tatsumaki, que ya está en un 7, un 8, pues ya es una atracción absolutamente normal. Por debajo de eso es una atracción un poco atípica, pero no es algo de preocuparse siempre y cuando no sean precisamente pedófilos. Y siempre y cuando respetan las leyes de su país. También hay que señalar esto: los personajes ficticios son papel. Los personajes ficticios no existen. Los personajes ficticios no tienen una edad. Entonces, la ley de la vida real no aplica. No debería aplicar. Si un país quiere aplicar la ley de la vida real es porque están estúpidos. Porque está mal, porque no saben separar la realidad de la ficción. Y es importante también señalar eso. Hay que separar la realidad de la ficción cuando se está manejando todo esto. Como dije antes, mientras no estés rompiendo la ley en tu país y mientras no entres en pedofilia, que generalmente, a excepción de un solo país en todo el mundo, a excepción de un solo país en todo el mundo, no es legal, mientras no estés rompiendo las leyes de tu país y no entres en lo que es pedofilia, no deberías de sentirte mal con tus preferencias sexuales de ningún tipo, a menos que sean algo como ya muy extremo, como es justamente zoofilia, necrofilia, sadismo. Pero, o sea, si hablamos de preferencias sexuales normales, o sea, humano con humano, para que me entiendas, y en un contexto no violento, en un contexto no dañino, no deberías de sentirte mal siempre y cuando no sea pedofilia y siempre y cuando no estés rompiendo la ley de tu país. Y en cuanto a romper la ley de tu país, tampoco pienso que deberías de sentirte mal contigo mismo siempre y cuando no sea pedofilia, pero debes de tener mucho cuidado porque te puedes meter en problemas legales y no vale la pena. No vale la pena. Te lo voy a poner así. Si en tu ciudad la edad legal es de 16, con alguien de 16, no vale la pena irte por alguien de 14, aunque a lo mejor tenga el físico igual, o sea, un dimorfismo sexual de 10. Tienes opciones, una de 20, una de 16 y una de 14. Todas tienen el mismo nivel de dimorfismo sexual. Pues vete por la que es legal en tu ciudad, no le pienses mucho, o al menos, o espérate. También puedes esperarte a que la otra persona sea legal. O sea, también puedes esperarte. Y hablo de esperarte en serio, no de estar así como de manipulándola o algo así, sino realmente de decir, pues hasta que cumplas la mayoría, hasta que cumplas la edad legal o la mayoría de edad, pues no hacemos nada.
Que es, por ejemplo, lo que hizo el chino que se casó con una chica de 12. Bueno, no se casó con una chica de 12, más bien su novia tenía 12 y cuando cumplió los 18 se casaron. Que es una historia interesante que después voy a contarles. Creo que la había contado. No, no sé, no me acuerdo. La voy a volver a contar si ya la conté antes. Y la cosa está en que, y en otro video. Voy a hacer videos para todo esto. Espero que me da hueva tomar notas, pero tengo que tomar notas. Voy a tomar notas rápido. ¿Cuál era la del chino? Se me olvidó la otra, pero bueno, ya luego me acordaré. Ya luego me acordaré. Y si no, no es tan importante. Cuando ve el video me acuerdo. Cuando ve el video me acuerdo y lo grabo. Porque a veces veo mis propios videos. Voy a ver para acordarme y grabarlo. Como decía, la cosa es, mientras tú no estés rompiendo la ley, no le estés haciendo daño a nadie, o sea, mientras tú no estés rompiendo la ley, no te tienes que preocupar de nada en términos de represalias legales. Si tienes algún problema con la ley, puedes siempre discutir la ley con otras personas, buscar cambiarla, buscar un país en donde la ley sea como te convenga mejor a ti, etcétera. O sea, hay opciones, no es como que sea así como, ay, no, la ley es la ley, a donde vaya va a ser siempre la misma ley. No, no debería. No debería. La ONU quiere que sea así, pero no debería. Justamente, ¿por qué? Porque así porque si cada país tiene su propia ley, pues eso arregla muchísimos problemas. Eso es algo que a la ONU no le gusta admitir. Pero si cada país tiene su propio sistema legal, sus propias leyes, sus propias reglas, eso nos ahorra muchos conflictos. Eso nos ahorra el que a alguien no le guste la ley de un lugar y pues se aguanta. No, se puede ir a otro lugar donde la ley sea como él quiere. No te gusta que en Arabia Saudita es ilegal beber alcohol, vete a México. Vete a México. Es legal. Es legal beber alcohol en México. En Arabia Saudita es ilegal. Específicamente es ilegal para la gente que vive ahí. Es legal para los turistas, pero aún así de todas formas, si les caes mal a los policías pueden usar como excusa eso para arrestarte. Esto es importante señalar. Pueden usar como excusa para arrestarte el que tú estés bebiendo alcohol en Arabia Saudita. Es importante que reconozcas esto porque te ahorrará muchos problemas. El alcohol está prohibido en Arabia Saudita, excepto para los turistas, pero te pueden arrestar si te ven bebido de alcohol y les caíste mal, o te quieren extorsionar o lo que sea. O sea, básicamente, si te quieren meter a la cárcel, aunque seas extranjero, te pueden meter a la cárcel porque es ilegal beber alcohol. Y es ilegal y te chingas. En cambio, en México es legal beber alcohol. Es más, en México si no bebes alcohol te ven raro. Lo digo por experiencia. La cosa está en que, pues, si no te gustan las leyes, puedes cambiarlas o mudarte a un lugar donde las leyes se ajusten a lo que tú buscas. Eso es en la vida real. En la ficción todo se vale. En la vida real, mientras tú no tengas, o sea, mientras tú no tengas diagnosticada que eres pedófilo, o sea, mientras tú no cumplas con los parámetros que es atracción sexual hacia prepúberes, no te tienes que preocupar por tu mente está funcionando normal. Mientras tú respetes la ley, tu mente está funcionando normal. O sea, más bien mientras tú respetes la ley no te van a poder hacer nada, incluso si eres pedófilo. O sea, incluso si eres pedófilo, si tú no tocas a un niño, no te vas a meter en problemas legales. Si vas a tener una condición psicológica anormal, sí es anormal, sí es clínicamente un problema, pero no te pueden meter a la cárcel. Lo que sí, dependiendo del país, te puede hacer mucho daño el decírselo a otros o no. Y en los países en los que no te hace daño decírselo, puedes tener terapia para ayudarte a vivir con eso sin hacerle daño a otros. Esto es importante aclarar. Hay lugares en donde puedes recibir terapia para ayudarte a vivir con eso sin hacerle daño a otros. El punto está en que mientras tú respetes la ley y mientras tú no le hagas daño a nadie en la vida real, por ti que te guste lo que te guste. Si te gustan los shotas, venga. La cosa es que la gente muchas veces no entiende ni siquiera cómo funciona esto. Yo lo que estoy explicando es el proceso mental por el cual a la gente le atraen. Como ya dije, se activan las mismas partes del cerebro que cuando uno ve un humano neoténico completamente desarrollado y adulto, cuando uno ve un personaje como Kanakamui o como Tatsumaki, sobre todo Tatsumaki. Entonces no es porque sean pedófilos, no es porque sean anormales. Y de hecho son normales. En Asia hay una inclinación mayor a la neotenia, tanto en hombres como en mujeres. Así que es todavía más entendible que un grupo social en el cual la inclinación a la neotenia es tan alta, justamente cree arte con personajes con esos rasgos. Al final,
como ya dije, mientras no sean prepubertos no hay problema. Y mientras tú no rompas la ley o mientras tú manejes la ley de acuerdo a lo que a tu intelecto. Por ejemplo, porque sí se pueden solicitar cambios en la ley si sabes bien las cosas y si no estás en la tiranía. Que pues probablemente si estás viendo este video estás en una, pero bueno. Básicamente mientras tú sepas acatar o manejar la ley y mientras tú no seas pedófilo, pues no hay problema, no te tienes que preocupar de nada. Puedes vivir con la conciencia tranquila en que esa paja que te echaste pensando en Tatsumaki, esa paja que te echaste pensando en Kana, y esa paja que te echaste pensando en Ciel, sí, el de Kuroshitsuji, sí, ya sé que es un hombre, eres especial, no significan que tú seas un pedófilo. Y no significan que le vayas a hacer daño a un niño. Simplemente encontraste un doujin muy cabronamente rico, donde estos personajes se presentan con los rasgos neoténicos bastante visibles. Y ese Monster Cock no es canon en Kuroshitsuji, si él no tiene esa verga tan grande. Y no, Sebastián probablemente no es la pasiva. Así que me preocupa un poco más que no respetes el canon a que te hayas pajeado con ese doujin. No te juzgo, no te voy a juzgar. Si existe un doujin así, lo juro que voy a desmayar. O sea, si alguien me confirma que existe un doujin así, me cago en la virgen. No mames. O sea, lo digo como en broma, nada más me lo estoy inventando, pero sería una mamada que sí exista. Y seguro que sí existe, porque el internet es así, ¿no? Y aparte de todo, si no lo ha visto nadie, es porque el autor no lo publicó, pero seguro que alguien lo escribió, seguro que alguien lo dibujó. Y si no lo ha visto nadie es porque nadie lo publicó en la Comiket. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Round se despide. Que tengan un excelente día y aprendan unas cuantas cosas de biología para entender mejor el mundo.